Hola, estamos en la semana 4 del curso y nos toca ver otros métodos de Machine Learning que no hemos visto en profundidad en estas cápsulas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Es primero, hay que ser como súper majadero o majadera y clara en esto, de que la idea de hacer un curso como este es que ustedes aprendan una variedad de métodos de Machine Learning y no que simplemente se queden con como que el que aprendieron a usar o el que más les gusta, ¿ya? Pero ¿qué significa usar una variedad? Es que después uno puede puede comparar y elegir el mejor, ¿ya? Entonces la sesión práctica de este viernes se dedica mucho a eso, a enseñar grid search, que es como búsqueda en una grilla de hiperparámetros, y el cross-validation, que lo vimos un poco en la cápsula de regresión o clasificación, no me acuerdo, que en el fondo da esta idea de que cuando uno divide en training y testing, uno en vez de tomar como un conjunto dado, uno puede ir haciendo ventanitas que van cambiando. Y el cross-validation, solo para dejarlo aquí, como que, o sea, el grid search, para que no quede como una frase, eh, tiene que ver con que los algoritmos tienen parámetros, o sea, que se llaman hiperparámetros, porque supongamos que hay una función que recibe un argumento y entrega algo, ¿ya? O sea, como f de x, seno de x, el parámetro es el x, ¿ya? Pero hiperparámetros son cuando la función en sí misma depende de ciertos parámetros que uno puede modificar. En el caso de los árboles, por ejemplo, se puede cambiar el número de árboles, la forma en que se poda, eh, el subconjunto de variables que se usan para cada árbol. Todo eso son hiperparámetros. Y eso lo va a ver Fabián este viernes, que tiene que ver mucho con como, si yo quiero comparar métodos de Machine Learning, tengo que ser capaz de escoger el mejor algoritmo, pero para poder escoger el mejor, tengo que, tengo que buscar realmente para este set de datos, para este problema particular, qué es el mejor set de hiperparámetros que puede mejorar la clasificación o obtener como el máximo score, el R cuadrado o lo que estén usando para medir el problema de regresión, ¿ya? Así que espero que quede muy clara esta idea conceptual de que realmente queremos entregarles a ustedes herramientas para que puedan implementar varios algoritmos, para que puedan con grid search o con una búsqueda de grilla encontrar los mejores hiperparámetros y luego poder decidir cuál es el mejor para el problema particular que están resolviendo. Entonces, en esta cápsula vamos a hablar de dos métodos importantes y en el fondo si uno tiene un curso de aprendizaje de máquina, quiere llamarlo como tal, en el fondo hay que ver un poco estos dos métodos, que es Support Vector Machines, SVM, y Multilayer Perceptron, que es MLP. Entonces este video va a ser como de dos partes, una donde vamos a ver SVM y después donde vamos a ver MLP. Entonces, si bien en este curso tratamos, porque tenemos poco tiempo, tenemos solo 8 clases, de ir muy rápido, de igual manera queremos darle los conocimientos como más como acabados que podamos con el tiempo que tenemos, ¿ya? Entonces, es bien, la idea es que funciona para conjuntos binarios linealmente separables. Ya eso suena como medio enredado, pero es importante que lo vean así y creo que salió en una pregunta, que en el fondo SVM solo sirve para clasificación binaria, cuando hay dos tipos de cosas. Entonces, en este caso del ejemplo, hay círculo y cuadradito, ¿ya? Entonces, en el fondo uno quiere encontrar cuál es el hiperplano que mejor separa estos dos conjuntos. Y acá les dejo un video de YouTube en inglés que es buenísimo, como para ver la matemática detrás. Entonces, en el fondo, primero la palabra hiperplano puede como sonar un poco rara, y en el fondo un hiperplano en geometría se define como aquel subconjunto del espacio que tiene una dimensión menos que el ambient space, el conjunto donde viven las variables, ¿ya? ¿Por qué lo digo de esa manera? Es porque en este caso es muy fácil, x1 y x2, ¿ya? Son dos, supongamos que el problema depende de solo dos predictores, dos variables. Pero en general nosotros vamos a ver que hay muchísimos como características. O sea, por ejemplo, si uno quiere separar, eh, creo que les di el ejemplo de la comida. O sea, teníamos como 52 dimensiones en la que íbamos, poníamos un país
y poníamos como la venta de queso, carne, o sea, eso forma un espacio de 52 dimensiones. Y supongamos que yo quiero dividir los países que están como alto en obesidad versus bajo en obesidad, ese hiperplano tiene 51 dimensiones, ¿ya? Entonces por eso hablamos de hiperparámetros. Entonces, en el fondo acá, como en 2 dimensiones, el hiperparámetro en realidad es una línea, ¿ya? Porque 2 menos 1 es 1, ¿ya? Entonces la línea tiene dimensión 1 y uno tiene que escoger entre estas dos líneas. Y la pregunta es como, ¿cómo elijo? Ambas dejan todos los círculos a un lado y todos los cuadrados en otro. Y la respuesta es que busco aquel que maximice el margen entre ambas clases. Entonces se fijan, y lo puse verde para acordarme de que el verde es un poco mejor, porque fíjense el rojo, el margen se mide como la distancia más corta entre un punto de una clase y el plano, o el hiperplano, o la recta en este caso. Entonces se fijan, esta es la distancia para el rojo, y para el verde es un poco más. Supongamos que la medimos desde la mitad de la figura, o sea, está como por acá, y ahí hay como mucho más. O sea, no sé, mucho más, pero espero que entiendan como, esa es la idea como fundamental de SVM, ¿ya? Que uno trata de encontrar hiperparámetros que maximicen el margen de separación entre las clases, ¿ya? Entonces, vamos a decir, como acuérdense que es un problema binario, entonces la función g de x, que es la que define el plano, simplemente decimos vale más 1 para todo lo que está sobre el plano y menos 1 para todo lo que está bajo el plano. ¿Ya? Así de sencillo, voy a decir, en el fondo, esta función, el g de x, como en 2 dimensiones la ecuación de la recta, yo quiero encontrar esa ecuación de la recta que me maximiza el área. Y esta ecuación de la recta depende de los parámetros, estos W, que vamos a demostrar que son los vectores de soporte. En el fondo, en una ecuación de la recta es AX más B. La ecuación de la recta es AX más BI más C igual 0. ¿Ya? Si es que no han visto la ecuación de una recta hace tiempo, como que hay varias formas de escribir una ecuación de la recta. Una de esas es así como se la estoy diciendo, o la otra era como I igual la pendiente más más B, que era como el momento en que intersecta la recta. En fin, la cosa es que uno puede encontrar la ecuación de la recta de modo que maximice. Y les voy a mostrar rápidamente cómo se hace este cálculo en 2 dimensiones, pero el punto es que uno puede demostrar que la distancia entre un punto y un hiperplano, acá estamos hablando en forma general, es la función g evaluada en ese punto. Acuérdense que hay varios puntos a un lado y al otro, y uno el margen lo construye con los puntos más cercanos a la recta. En el fondo, lo más peligroso son este círculo y este cuadrado. Entonces, como que yo evalúo, así calculo el margen. Porque este punto o sea, acá no hay peligro, está claramente dentro de los círculos, ¿ya? Es como encontrar cuál es la recta que mejor separa los puntos que están más peligrosamente juntos, ¿ya? Entonces, como g de x vale más 1 o menos 1, este gap entre los círculos y los cuadrados vale 2 veces el módulo de w, donde w es la ecuación con la que yo escribo este plano. Y note, ya, les voy a mostrar muy rápidamente cómo se hace en la práctica, pero espero que me sigan un poquito de que yo quiero maximizar esta distancia, quiero maximizar el margen. Y para maximizar, si esta es la ecuación para el margen, yo tengo que minimizar el W. ¿Se fijan que entre más pequeño este número, más grande es este Z? Y este es un problema de optimización no lineal, que uno lo puede resolver de varias formas, y una de esas es con los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Y donde voy a obtener una ecuación para los W, y esos W van a ser los vectores de soporte. Entonces déjenme mostrarles rápidamente algo que si nosotros tuviéramos un curso como si fuera un curso más de matemática, lo veríamos así. Hola, en esta cosa de grabar cápsulas, una vez tiene días malos, y hoy día fue un día malo en el que tenía el PowerPoint y después me cambié al PDF y la imagen y el zoom nunca se cambió. Entonces hice todo un video en donde nunca cambiaba y yo hablaba y en realidad no les estaba mostrando eso. Así que va a quedar un poco pegoteado, pero en el fondo lo que yo quiero hacer en esta cápsula, muy cortita, es mostrarles cómo se hace el problema de SVM en 2 dimensiones.
Entonces la primera parte, y la puedo poner en este PDF, pero de nuevo quizás escapa a la comprensión que podemos lograr en un curso tan corto. Pero la idea esencial es entender la distancia entre un punto y una recta, ¿ya? Y esto, si es que no lo han visto o lo vieron hace mucho tiempo, les va a costar, pero es ver que para uno calcular la distancia entre un punto y una recta, tenía que encontrar la recta perpendicular. Acuérdense que la recta, la pendiente de esta recta con esta recta es -1 cuando son perpendiculares. Y todo lo que quiero que capturen de esta parte es que recuerden que, miren, la ecuación de la recta es ax más bi más c. Y uno, después de elevar al cuadrado, pasar para allá, para acá, mucha cosa de álgebra, llega a que la distancia entre el punto x0 y 0 es el módulo de la función evaluado en x0 y 0, pero nosotros sabemos que la función toma valores o más 1 o menos 1. Así que ahí va a haber, y estamos más encima tomando el módulo, así que va a haber un 1, dividido por la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Y eso es la clave. Eso es todo lo que quiero como de toda esta página, es que se den cuenta que en 2 dimensiones la recta está caracterizada por A, B y C, donde C es el parámetro libre. En el lenguaje que hablamos en forma general, teníamos unos W como vector, que en este caso es AB, y el C era el W0. Entonces, como que uno puede demostrar que la distancia depende de este módulo del vector W, el vector de los parámetros. Acá hay una demostración geométrica que de nuevo escapa a lo que queremos ver, pero entonces el margen, dado que tenemos 2 clases, va a estar dado por 2 veces este W porque hay como un margen para un lado y un margen para el otro. Entonces dijimos que uno puede expresar este problema de minimizar el W para maximizar el margen. ¿Y cómo uno lo hace? Con multiplicadores de Lagrange, donde uno escribe los W que desconoce, como este lambda i por la función, por el punto, y uno le pide una condición a los multiplicadores de Lagrange. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo donde tengo 2 puntos nomás, el 1,1 y el 2,3. Entonces, de nuevo, escribo los W, porque esa es la gracia de los multiplicadores de Lagrange, que me permite minimizar una función y me da los pasos cómo hacerla. Entonces me dice, escriba el W de esta manera, recuerde que la función vale 1 o menos 1, y luego escriba los puntos donde la va a evaluar. Y acuérdense que en Support Vector Machine solo importa los puntos que están más cerca de esta recta, ¿ya? Hay mucho más que 2 puntos, pero la idea es como encontrar los que están más cerca del margen y que van a definir realmente el hiperplano. Entonces, de la segunda condición, que es esta, uno encuentra una ecuación para el lambda 1, lambda 2, porque tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces encontré cuánto valen los lambda. Y entonces, y les puedo dejar este PDF para que lo miren con más claridad. Una vez que yo encuentro los lambda, lo paso a estos W1 y W2, que son las ecuaciones de la recta. Ahí está la ecuación de la recta, el AX más BI más C. Y este W, el 2 quinto y 4 quinto, es lo que se conoce como los vectores de soporte de este problema lineal. Eso. Entonces, déjenme, ahora sí lo voy a hacer bien, que vamos a terminar la cápsula que había quedado acá. Entonces, esto era lo que les estaba diciendo, que espero que haya quedado un poquito más claro con el ejemplo de que la distancia está 2 veces por W y uno minimiza esto para maximizar esto, ¿ya? Y de nuevo está el video por si quieren verlo en detalle. Entonces, la idea es que en matemática la distancia entre las cosas se mide con productos puntos, ¿ya? La distancia entre vectores, uno toma la primera componente, la multiplica, le suma el segundo y ahí uno puede encontrar cuán cercanos son. Pero la noción de distancia en general tiene una medida euclidiana de la distancia. ¿Ya? Hoy estoy hablando súper chino, pero el punto es que uno puede este producto punto o inner product cambiarlo y transformar el espacio de las características. Entonces es especial, uno puede tomar un kernel polinomial, puede tomar el RBF, que es el Radial Basis Function, y puede tomar un kernel gaussiano, que es un caso particular del RBF, y que la gente que hace matemática ligada con Machine Learning ama estas cosas, ¿ya? Y también uno puede tomar el sigmoide. De nuevo, aquí hay más información para la gente que quiera profundizar.
Y un caso pero totalmente común es esto del kernel radial. Cada vez que uno quiere enseñar SVM y quiere enseñar los distintos kernels, dice, bueno, ¿qué pasa si yo tengo clases que son linealmente separables, pero donde la línea no es una línea, sino que es un círculo? Entonces, uno puede usar un kernel radial. El problema de esto es que uno, cuando está en 50 dimensiones, no tiene ninguna intuición de qué kernel le sirve. Entonces hay que probarlos todos. Y SVM es particularmente un método que se demora un montón en calcular. Así que, ojo con eso. Yo diría que es como de las buenas prácticas de Machine Learning. Probablemente no es lo que uno no parte con SVM porque se demora mucho, porque tiene varios kernels, porque hay que optimizarlos, como lo vamos a ver en clase. Pero, como les decía, como parte de un curso de aprendizaje de máquina, es importante que tengan cierta como, no tienen que sabérselos, pero que si alguien alguna vez les dice, no, estoy usando SVM, te dicen, ah, ya me acuerdo cómo era. Y lo último es que hasta ahora hemos dicho que separa problemas binarios y que uno puede poner varias máquinas para separar como varias clases. O sea, uno separa una y después separa otra, así que tiene 3 clases. Pero también se puede para regresión y en general casi nadie lo explica para regresión porque es como muy difícil de ver. Pero la idea es que yo tengo un margen epsilon sobre el cual trato de generar un cierto plano. O sea, trato que mi predicción esté alejada un epsilon de la realidad, ¿ya? Y ahí les pongo un artículo para que lo puedan ver con más detalles si es que quieren, ¿ya? Pero yo diría que Super Vector Machines es de las cosas más difíciles de enseñar en un curso de Machine Learning. Entonces lo que sigue el perceptrón, el multilayer perceptrón, y lo voy a ver en otro video y los voy a juntar después. Y lo último de la clase es el multilayer perceptron, y que es la base de Deep Learning. Entonces por eso es muy importante verlo en este momento. Entonces, ahí sí. La idea esta es una idea, parece que Deep Learning fuera muy nuevo, pero en realidad viene en los 70, y viene con esta conexión como de redes neuronales humanas y las redes neuronales de los computadores. Entonces, ¿por qué tiene esta idea de red neuronal? Porque uno recibe impulso y tiene estos W que son los pesos, ¿ya? O sea, en el fondo, si yo tengo que hacer una respuesta motora, probablemente quiero, y tengo muchas neuronas que vienen de varias partes, puede que yo quiera ponerle más peso a una señal visual o a partes que vienen más cerca del objeto que tengo que mover. Entonces, por eso necesariamente, o sea, no es raro que los W sean distintos, porque yo quiero encontrar esos pesos, ¿ya? Vamos a ver que en la red neuronal, in fact, o sea, de hecho son las cosas que uno busca, pero en el fondo yo tengo unos valores de entrada, que son estos x1, x2, hasta xn. Tengo las distintas formas en que esto se va a conectar con la neurona. Acá tengo un bias term, que es lo mismo que cuando uno escribe una ecuación ax más bi más c igual 0. El c, este término que es en la ecuación de la recta, se llama el intercepto, ¿ya? Pero que en este caso se dice bias, que es simplemente la constante. Y luego ahí entra como en una mezcolanza y yo decido tirar una función respuesta. Y lo bacán es que hay una cosa que se llama la función de activación, que quiere decir que puede, y es totalmente razonable, y así funcionan los sistemas biológicos, que yo no quiera responder inmediatamente al impulso, o quiera modularlo un poco, o quiera que pase cierto como umbral para yo hacer algo. Y que, o también, por ejemplo, yo probablemente no quiero una respuesta lineal, o sea, como que si me llega más estímulo, más y más y más y más. Probablemente quiero que algo que sature rápido. Entonces eso tiene que ver con la función de activación, ¿ya? Entonces, esto es súper importante. Una neurona computacional única, como la que vemos acá, recibe impulsos, hace una mezcolanza, los mezcla de alguna manera, de manera lineal, con estos W, y produce una respuesta. Entonces, la función de activación puede ser distinta, y como con las manitos les dije, puede ser una función que sature rápido, que en este caso, por ejemplo, pase de, no sé, cuando el impulso, cuando la función es más que 0,5, yo hago algo y paso al 1. ¿Y cómo paso entre el 0 y el 1? Puede ser bien suavecito, como este sigmoide, puede ser esta función ReLU, que parece como bien, así como pu, pu. Pero muchas veces es lo que conviene, porque es rápida para programar. Está la tangente hiperbólica. Las funciones hiperbólicas son estas que tienen igual e a la x,
y que se construyen con seno hiperbólico y coseno hiperbólico, y que también se parece a la sigmoide, pero es mucho más como sharp, o sea, como que crece más rápido, ¿ya? Y les dejo, muchas de estas imágenes están sacadas de este libro, que es de texto, pero como las redes neuronales se usan tanto para imágenes como para texto, en los libros de texto enseñan redes neuronales, ¿ya? Entonces, hay un problema, o sea, como que cuando uno tiene que meterse en redes neuronales, esto todavía no es una clase de deep learning, cuando lo veamos le vamos a dar mucho más hincapié. Y antes que se me olvide, por si acaso, la elección de la función de activación es parte de los hiperparámetros del perceptrón multicapa, o el multilayer perceptrón, que son tantos los hiperparámetros que en realidad lo vamos a ver más en la clase de Deep Learning. Pero para que sepan, esta es una de las elecciones. Y antes que se me olvide, lo bueno o peligroso de aprendizaje de máquina es que no necesitan conocer todos los hiperparámetros para correr el programa. Existen hiperparámetros por defecto. Entonces lo que en general cuando uno quiere implementar MLP, es como poner MLP, el dato de entrenamiento, el dato de el conjunto de entrenamiento y el conjunto de testeo. Y es como así de rápido, ¿ya? Porque en general hay muchos valores que se pueden tomar por defecto. Entonces teníamos que la activación, la función de activación, y este es un problema clásico, ¿ya? Los operadores lógicos, existe el I, el O y el SOR. Creo que yo en la universidad no vi el SOR, ¿ya? O de lo que me acuerdo. Pero el I sí, y en el fondo es como que si el 1 es sí y el 0 es no, ¿ya? Para que exista, para que el valor sea sí, se tiene que dar que x1 vale 1 y x2 vale 1. O sea, como sí y sí. Entonces ahí está como la tabla, tenía un nombre, esto como, no se llama la tabla de la verdad, pero como uno construía operadores y le ponía como los valores que debería tomar. La O, en el fondo, es como, también se puede leer como en el lenguaje de verdadero y falso. O sea, si verdadero es 1 y falso es 0, basta con que uno de los dos sea verdadero para que la respuesta sea verdadera. Entonces, por ejemplo, ahí el 0 y el 1 y el 0 va a producir 1, pero el 0, 0 no. Pero el SOR es cuando son distintos, vale 1, y cuando son iguales, vale 0. ¿Ya? Esa es la función SOR. Entonces, ¿qué viene al caso esto? Es que uno puede construir una red neuronal para el sí y para el, o sea, para el y para el or, ¿ya? Donde la función de respuesta va a ser 0 si es que los W, que son los X, o sea, el X multiplicado por el peso, los W son los pesos. Entonces, como X1 por W1, que es 1, más X2 por W2, más el bias. Si eso es menor o igual a 0, voy a decir que es 0, y si es mayor a 0, voy a decir que es 1, ¿ya? Entonces, la idea es que yo puedo ajustar, como les he dicho, los pesos, como la forma en que X se conecta con la respuesta, este W, yo puedo ajustarlo para la tarea correspondiente. Y en la práctica eso lo va a encontrar el computador por unos algoritmos Stochastic Gradient Descent, que es como súper bacán y es parte de por qué funcionan las redes neuronales. Entonces, se fijan por qué funciona. Porque, por ejemplo, cuando yo pongo el 1, 1, pongo 1 por 1, 1 más 1, 2, 2 menos 1, 1, la respuesta es 1. Y habíamos visto que sí, que 1, 1 daba 1. Y probemos otro distinto. 1 es 0. Esto es 1, esto es 0, menos 1 es 0. Bien, me da la respuesta. Si esto es 0, 0, queda 0, 0, menos 1, menos 1. Y para menor a me da 0. Entonces, se fijan, esta red neuronal me permite hacer todas las operaciones para el I. Esta es para el OR. Si se fijan, tienen los mismos pesos, W1 y W2, excepto que el 0, excepto poner un 0 en el bias. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo 1 y 0, me queda 1 más bias 0, o sea, me queda 1, la respuesta 1. Y lo mismo, si es el 1, 1, queda 1 más 1,
más 0, 2, entonces me responde 1. ¿Ya? Esto no es tan fácil de entender, así que también me pueden preguntar en clase cuando me ven. Entonces el punto es que, bacán, yo con una red neuronal y con pesos y bias, o intercepto o término libre, adecuado, yo puedo entender el I y el OR, o el I y el O. El problema viene que no hay forma de poner pesos y bias para el SOR, ¿ya? No, inténtenlo, ¿ya? Pero en el fondo, si ustedes se dan el W1, el W2 y tratan de cachar cuánto debería valer este término bias, nunca funciona, que para términos distintos es 1 y para iguales es 0. Entonces, esto como que parece, o sea, increíble cuando uno lee la historia de Deep Learning que este hecho haya parado el avance de las redes neuronales hace 30 años. Eso era. Como que la gente dijo como, pucha, pero si no podía ser el problema el SOR con redes neuronales, no, o sea, no sirven para nada, ¿ya? Pero lo que la gente en ese momento no se dio cuenta era que uno podía poner varias capas. Y esa es la magia, ¿ya? Entonces, en el fondo, acá está el problema del SOR, así un poco. Y en el fondo, se fijan que es cuando uno de los dos es un valor, o sea, que es como el término cruzado, vale algo y si no vale lo opuesto. Pero con una simple capa yo no puedo separar, no puedo hacer esta franja, que es lo que me gustaría hacer, y que en el fondo es lo que se obtiene cuando uno puede poner una red neuronal detrás de otra. Y uno puede poner tres capas, incluso hacer problemas más complicados. ¿Ya? Y, perdón, y había un link que va a estar en la presentación, donde van a poder ver cómo en Python están como todos los hiperparámetros que tienen las capas, las capas de redes neuronales. Entonces, y como para adelantarles, como lo que uno también le gusta poder elegir el número de capas intermedias que tienen. Todavía esto no es deep learning en el sentido que todavía no hay arquitecturas complejas. En general, como que pasa que todas las capas están como fully connected, que se llama, o sea, como que la capa que recibe el input del anterior, y además no es como que esta capa después va y se devuelve a la primera. Todo esto es como feed forward, que se llama, como que avanza en una sola dirección. Pero eso es como que ya lo vamos a ver. Pero era importante que tuviéramos como el primer acercamiento a redes neuronales usando el perceptrón. Eso. Así que damos por terminada la cápsula de esta semana y nos vemos. Chao.